Empezamos con la resolución. Si tienen preguntas, ya saben, pueden activar sus micros para poder escucharles, porque una vez que empiece a compartir en pantalla completa, como que no les voy a poder ver quién está levantando la mano o no, ¿no? Ya, vamos. Como les dije, primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un agonista beta 2 selectivo que se emplea como relajante uterino? A ver, díganme, los leo, sea en mi WhatsApp o en el WhatsApp de Alessandra. Pueden ir enviando sus respuestas. No activen su audio. Muy bien, ya me están llegando respuestas. Ya, normal. Stephanie, Fiorella, muy bien. Alexandra Lagones, también muy bien. Vayan respondiendo, chicos, apúrense porque vamos a ver 40 preguntas, así que hay que apurarnos para que no se alargue mucho la clase. Vamos, chicos. Muy bien, o sea, están correctos, las dos están correctas. Alexandra Lagones y Fiorella López, ¿correcto? Chévere. Esa es la respuesta, pueden estar tranquilas. Vamos, chicos, respondan. Ya, Sofía Candela también. Muy bien, correcto. ¿Cuántos somos? Ni siquiera puedo ver cuando comparto toda la pantalla, no puedo ver cuántos somos participantes. ¿Están respondiendo? Voy a ver. Vamos, chicos, si pueden. Acuérdense, beta 2. Beta 2, beta 2, beta 2. Hemos visto el tema era simpáticos del sistema nervioso simpático. Yanela, muy bien, es la correcta. Ya, vamos a ir respondiendo. La respuesta la correcta era ritodrina, que es un relajante muscular. Muy bien. No veo otro nombre, pero está bien. El que me mandó ritodrina. Muy bien, correcto. Vamos a ir repasando un poco, ¿no? Sobre el sistema nervioso simpático. Hemos visto los fármacos que actúan en el sistema periférico, en el sistema autónomo periférico, porque ya sabemos que hay sistema autónomo somático y sistema periférico autónomo y somático, ¿no? En el autónomo vamos a ver el sistema simpático y parasimpático. El tema que yo he expuesto a ustedes era el sistema de los simpáticos, ¿sí o no? Los simpático-miméticos y los antagonistas de adrenérgicos, ¿sí o no? Ambos. Acuérdense que dependiendo de, bueno, en el sistema simpático habíamos visto que hablamos de los neurotransmisores como noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿sí o no? Acuérdense todos esos. Los receptores, ¿qué tipo de receptores eran? Eran receptores adrenérgicos. Habían varios tipos de receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Todos son receptores adrenérgicos y todos son del tipo que se acoplaba con las proteínas G, ¿sí o no? Con varios tipos de proteínas G. Proteína GQ, GI, GS, y acá estamos el GS también, y acá hay GS, ¿no? Ya, y dependiendo si la adrenalina o no la adrenalina se une a un receptor o al otro receptor, cambia el mecanismo de acción o el efecto que nos da el fármaco. Y también depende de en qué tejido está actuando, ¿sí o no? Acuérdense la característica de cada uno de los receptores, ¿no? O sea, qué tipo de acción hace, qué tipo de mecanismo de acción hace si el fármaco se une a ese receptor, ¿ok? Capten bien. En el caso del receptor alfa 1 adrenérgico, hablamos de vasoconstricción. Estas están en el músculo liso. Acuérdense, músculo liso de los vasos sanguíneos y hace vasoconstricción, contrae el músculo liso. Acá en el útero, hace lo contrario de lo que nos pedía la pregunta, ¿no? Hace contracción del útero, haciendo efecto en el músculo liso del útero. En el caso del ojo, hacemos midriasis. Ya, ahora el beta 1, importantísimo, aumenta la actividad del corazón, ¿sí o no? Siempre el beta 1 aumenta la actividad del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. A cada uno de ellos les decimos que es cronotropismo cuando hablamos de frecuencia cardíaca y inotropismo cuando hablamos de fuerza de contracción, ¿sí o no? En este caso, cuando se actúa, cuando la adrenalina, noradrenalina,
actúa o se une al beta 1, le llamamos cronotropismo positivo e inotropismo positivo porque aumenta ambos, ¿no? Aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza de contracción, ¿ok? Y el beta 2 tiene una acción muy contraria al alfa 1, ¿ok? Aunque se unan al mismo sitio, ¿no? Que es el músculo liso de los vasos sanguíneos. En este caso va a ser vasodilatación, o sea que nos dilata el vaso, nos aumenta el diámetro de vaso y hace más fluido el paso de la sangre, digamos. En este caso nos disminuiría la presión arterial, ¿sí o no? ¿Por qué? Acuérdense siempre de esta ecuación, ¿se acuerdan la ecuación de la presión arterial? No sé si ya lo han visto en fisiopatología o en patología, presión arterial. Su ecuación era el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿sí o no? La resistencia vascular periférica justamente está dado por los vasos sanguíneos periféricos, si se contraen o no. Si se contraen, obviamente que aumenta la resistencia vascular periférica porque impiden el paso de la sangre. Y si vasodilata, disminuye esta resistencia vascular periférica. ¿Se entiende? El gasto cardíaco se aumenta cuando la fuerza de contracción o la frecuencia aumenta y si disminuye esto, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a un paciente hipertensivo, ¿qué queremos hacer? Le queremos disminuir la presión arterial. Y para eso podemos hacer de dos formas. O disminuimos la resistencia vascular periférica dándole vasodilatadores, o sea, que podemos darle un beta 2 agonista, un ejemplo. Podemos disminuir la presión arterial disminuyendo el gasto cardíaco, dándole un beta 1 antagonista, ¿sí o no? Como los beta 1 nos aumenta la frecuencia cardíaca y nos aumenta la fuerza de contracción. Si le damos un antagonista, hacemos una acción contraria al beta 1 y nos disminuye el gasto cardíaco. ¿Se entiende esa parte? Muy importante, ¿sí o no? Los antagonistas y los agonistas, que hemos mencionado bastante en farmacodinamia. Así que si hablamos de agonistas adrenérgicos, de simpático-miméticos, estamos hablando de exacerbar o hacer acción de estos receptores tal cual. Vasodilatación, dilatar el útero, dilatación de los bronquios, en el caso de los beta 2 agonistas. En el caso de los beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Si hablamos de alfa 1 agonistas, hablamos de contracción del útero, midiasis y vasoconstricción, ¿ok? Pero si hablamos de antagonistas, obviamente que nos daría todo lo contrario, ¿no? A cada uno de ellos. Nos haría broncoconstricción, ¿no? Peligroso para los asmáticos. Nos contraería el útero, ¿no? Si es un beta 2 antagonista y nos haría vasoconstricción si es beta 2 agonista. Y si es un antagonista del beta 1, nos disminuiría la presión arterial, ¿no? Porque nos disminuye la frecuencia cardíaca, el inotropismo y encima nos disminuye la liberación de renina, que esto tiene mucho que ver con la presión arterial tal cual, ¿no? Así, una vez repasado sobre el sistema simpático, ¿no? Las acciones que hace el sistema simpático, acuérdense, el sistema de huida, o no, ¿qué hablo? Sí, de huida o de ataque, ¿se acuerdan? Cuando estamos activos, se activa, ¿no? El sistema simpático, a diferencia del sistema parasimpático que se activaba cuando estábamos relajados o cuando estábamos comiendo, ¿sí o no? Ya, en este caso preguntaba cuál es el fármaco agonista beta 2 selectivo, ¿no? Que solo se une al beta 2 y que se emplea para relajar el útero. Hay dos opciones, ¿no? Para responder esta pregunta, o de descarte, o si se acordaban de esta teoría que les he dado, que estaba justo este fármaco dentro de los beta 2 agonistas, podían responder de frente a ritodrina, porque me parece que en su teoría no está, aunque no me he fijado, no sé si alguien puede confirmar por ahí si está o no en su teoría. La ritodrina sí era un beta 2 agonista y actuaba en el músculo y nos hacía relajación uterina, ¿no? O sea, evitaba, en el uso clínico le podemos dar a las embarazadas que estaban en parto prematuro, ¿no? Para evitar esto, ¿ok? Pero más característico, una función más característica de los beta 2 agonistas, teníamos a los que se empleaban para el tratamiento de asma bronquial.
¿Se acuerdan el efecto que nos daba los beta 2? El receptor beta 2 hacía broncodilatación, ¿sí o no? Nos hacía broncodilatación. ¿Qué queremos en los asmáticos? Abrir nuestras vías aéreas. Queríamos broncodilatar porque los asmáticos generalmente tienen un espasmo en los bronquios, están achicados en las vías aéreas, por eso queremos dilatarlo y para eso le damos beta 2 agonistas, ¿no? Para exacerbar esta acción de los bronquios. Y las características, no. Los representantes, ¿no? Beta 2 agonistas que se empleaban como broncodilatadores en los tratamientos para los asmas bronquiales o el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Teníamos al terbutamo, salbutamol o también llamado albuterol, ¿verdad? Y acá tenemos los dos. Tenemos al salmeterol y al tiotropio, que son fármacos que se emplean para el sistema respiratorio. Tenemos acá, miren, esta es una diapositiva, esta es una imagen que vamos a ver para el final, no sé por qué le ponen esos fármacos, que se supone que vamos a verlo más para el final, del sistema respiratorio. Cuando hablemos de fármacos que hacen efecto en el sistema respiratorio, vamos a ver a todos estos fármacos. Dentro de los broncodilatadores, podemos dividirlos en beta 2 agonistas, que nos broncodilata, los antagonistas muscarínicos, ¿no? Que hacen una acción contraria, ¿no? A la acetilcolina cuando se une a los receptores muscarínicos y a las metilsantinas. Todos estos fármacos nos broncodilatan. Y dentro de los beta 2 agonistas tenemos al albuterol y al salmeterol. Acá está, el salmeterol y el albuterol, que estaba en nuestra opción, ¿no? El salmeterol. Y también el tiotropio podemos encontrarlo en los antagonistas muscarínicos, el tiotropio de bromuro y el hipatropium de bromuro. Son tipos de antagonistas muscarínicos y los antagonistas muscarínicos nos broncodilatan. Así que estos también podemos tacharlo, ¿no? El tiotropio y el salmeterol si es que sabemos que hacen efecto en el sistema respiratorio y no en el útero. También podemos tacharlo, creo que antes de eso podíamos tacharles el sulfato de magnesio y el sulfasalacina, que me parece que no lo hemos mencionado, bueno, yo no lo he mencionado en ninguna de las teorías, no sé si han visto ustedes en las teorías. Primero, el sulfasalacina. Esta no tiene una acción en los receptores beta 2, o sea, no tiene una acción en los receptores adrenérgicos. Esta más que nada, se asemeja su acción a los AINES, inhibe a la ciclooxigenasa y así inhibe la inflamación y todo lo que nos ocasiona la inflamación, ¿no? Como el dolor, etc. Se puede usar en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa crónica inespecífica y en las artritis reumatoides. Así tiene una acción similar a la ciclooxigenasa, de los AINES, ¿no? Que inhiben a la ciclooxigenasa. Y el sulfato de magnesio, este fármaco es empleado, ¿no? Tiene un efecto, bastantes efectos. Anticonvulsivo, efecto antihipertensivo y antineuroinflamatorio. Tiene varios efectos. Su acción del magnesio, ¿no? Tiene muchos mecanismos de acción. En el sistema nervioso central puede actuar exacerbando al receptor GABA y deprime, ¿no? La neurona y es así como actúa, ¿no? Como anticonvulsivo. Nos inhibe la acción del canal AMPA, del canal NMDA, que nos excitaba, ¿no? A la neurona, o sea, nos inhibe la excitación de la neurona, el magnesio. A nivel periférico, en los músculos, es un antagonista del calcio, o sea, si el calcio cuando aumenta en las células de los músculos nos hacía contracción muscular, el magnesio nos hace una acción contraria, ¿ok? El magnesio es contrario al calcio. En términos fisiológicos, digamos. Y bueno, pues estos dos también podemos como que tacharlo, ¿no? El sulfato de magnesio y el sulfalacina, salmeterol, que hacía función en los bronquios, y el tiotropio, que también hace función en los bronquios. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos fármacos determinará el número de complejos fármaco-receptor que se van a formar? Chicos, vayan respondiendo.
Los espero sus respuestas. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, me agrada mucho que se acuerden de las teorías. Está bien. Están respondiendo correctamente. Ya, Yanela también correcto. A ver, ¿quién es? Randall Ortega también correcto. No veo su nombre, pero correcto. Ah, no. Stephanie, muy bien. Sí, esa es la respuesta. Jocelyn también. Ya, muy bien, chicos. Todos están anotados, obviamente. Se queda registrado en mi WhatsApp. Los que me han mandado acá y si no, de los que le han mandado a Alessandra también se queda registrado, ¿no? Para su asistencia, obviamente. Ya vamos a ir respondiendo, chicos. Los demás tal vez tengan dudas. No, no se preocupen, vamos a resolverles ahorita sus dudas. Ahora sí. Eh, una de las características que habíamos hablado que tenía, ¿no? Entre un fármaco y un receptor era una era eficacia y la otra era sobre la afinidad, sobre la potencia. Vamos a ver, vamos a recordar, ¿no? Nada que ver con el índice terapéutico, hablábamos totalmente otra cosa, ¿no? No tenía mucho que ver con el fármaco y el receptor en sí, no tiene nada que ver la velocidad de secreción renal ni la semivida del fármaco, ¿no? No nos expresa la semivida del fármaco, qué tanto puede unirse un fármaco a un receptor, ¿sí o no? Porque eso es lo que nos quiere decir. El número de complejos fármaco-receptor que se van a formar, o sea, nos quiere decir qué tanto, si le administramos el fármaco, qué tanto fármaco se puede unir al receptor, ¿no? Esa característica que tiene el fármaco de unirse al receptor, porque cada fármaco, ¿no? Tiene diferente afinidad según el fármaco. Aunque estemos hablando de un mismo receptor, o sea, dependiendo de qué fármaco estamos administrando, difiere la afinidad. Hay fármacos que tienen mucha afinidad con ese receptor, que tiene una mediana afinidad o que tiene muy baja afinidad, ¿no? Dependiendo del sitio de acción de esos fármacos, ¿sí o no? El término, ¿no? Que nos expresa esto era la afinidad, obviamente, del receptor al fármaco. Si tiene más afinidad, se forman más complejos fármaco-receptor porque se une más, tal cual. Así que correcto, los que pusieron casi todos me respondieron eso. Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre potencia y eficacia, ¿no? La potencia era lo que nos expresaba qué tanta afinidad tiene el fármaco hacia ese receptor. Acá vamos a comparar dos fármacos que se unen a un mismo receptor. Siempre estamos hablando de dos fármacos y un receptor, ¿no? Así como acá. El receptor no cambia. El receptor es el mismo que está en nuestro organismo, se supone, y administramos y nosotros creamos varios tipos de fármacos, ¿no? En este caso con diferente afinidad. Y eso significa que tiene diferente potencia. Nos dice qué tanto se puede unir el fármaco a ese receptor. En este caso, ¿cuál tiene mayor potencia? A ver, ahora sí pueden participar, chicos, prendiendo sus audios y diciéndome sus nombres. Hmm. ¿Quién me dice cuál el fármaco X o el fármaco Y tiene más potencia o menos potencia? Y por lo tanto, menos afinidad o más afinidad. Así que me lo puede responder por el WhatsApp si quieren. También está ahí abierto. Si no tiene mucha confianza en su respuesta. Perdón. Ya, muy bien, Jocelyn, sí. Exacto. El fármaco X
Ajá, la acetilcolina. Sí, muy bien, Yanela también respondió correctamente, Jocelyn Yanela. La acetilcolina en este caso es el fármaco, comparando con estos dos, ¿no? Tiene más afinidad hacia el receptor muscarínico, ¿no? En este caso se unen ambos en el receptor muscarínico. Porque vemos esta gráfica, ¿no? Vamos a recordar la gráfica también, acuérdense cómo se llama la gráfica, es la gráfica de dosis-respuesta, en este caso en el eje X, hablábamos que vamos a poner la dosis que vamos a ir administrando del fármaco, ¿no? Vamos a ir aumentando la dosis del fármaco, y arriba en el eje Y vamos a ver el efecto, ¿no? El efecto que vamos a ir anotando también, qué tanto efecto se vio en el fármaco. Ok, y vamos a comparar dos fármacos. En este caso, el fármaco X es la acetilcolina y el fármaco Y es la acetiltiocolina. Ambos se unen a un mismo receptor que era el muscarínico, ¿no? El receptor muscarínico. Y acá, con pocas dosis, ¿no? Con pocas dosis, el fármaco X va a llegar a su efecto máximo, que es 100%. Va a llegar más rápido al efecto máximo que el fármaco Y. Este fármaco Y se tarda un poco, necesita un poquito más de dosis a comparación del fármaco X para llegar a su efecto máximo, ¿ok? Por eso podemos decir que el fármaco X se unió más rápido a los receptores, al receptor muscarínico, que el fármaco Y. O sea que tiene más afinidad y se hace más complejos receptor fármaco a comparación de fármaco Y, ¿ok? A eso nos referimos con la afinidad del fármaco con el receptor, y nos dice que tiene más potencia, o sea, nos dice que el fármaco tiene más potencia, el fármaco X, que el fármaco Y, viendo el gráfico, ¿ok? Cuando el fármaco necesita más dosis para llegar al efecto máximo, significa que tiene menos potencia, ¿ok? Necesita más dosis, y eso no podemos compararlo con el efecto, claro, el efecto, no, la concentración de efecto 50, ¿no? Que es otro número que tenemos que aprendernos ya. Ahora, otro término que habíamos hablado, que es la eficacia. La eficacia ahora dentro del gráfico va a diferenciar en el sentido vertical. Ahora ya vamos a hablar de este término de agonista total y agonista parcial, ¿sí o no? En este caso también vamos a hablar de un mismo receptor y comparando dos fármacos, el fármaco X y el fármaco Y. En este caso el fármaco X es la acetilcolina, no cambia, y el fármaco Y es la butilcolina. Ambos se unen al receptor muscarínico. A diferencia de que el fármaco X tarda, pero sí llega a su efecto máximo. Llega a su efecto máximo. O sea, a este le llamamos el agonista total, porque llega a su efecto máximo. En cambio, el fármaco Y no llega a su efecto máximo, llega solo al 40 o 50% comparación de este fármaco X. En este caso, el fármaco Y no va a expresar, no va a tener un efecto máximo, y es por eso que le llamamos un agonista parcial. ¿Ok? Esto nos referimos ya no la afinidad del complejo, de la afinidad que se une el fármaco al receptor. Ya no hablamos de eso, sino hablamos de una vez unido el fármaco al receptor, qué tanta actividad nos muestra, qué tanto efecto nos muestra, qué tanta mecanismo de acción ocurre dentro de la célula y la cantidad de efecto que nos da, ¿no? Y es por eso que el fármaco X sí nos da un efecto total, ¿no? Nos da todo el efecto, una vez unido el fármaco al receptor, nos da todo el efecto, y es por eso que tenemos un efecto máximo del 100%. En cambio, el fármaco Y no nos da ese efecto máximo, solo nos da un 50%, aunque se una al fármaco, ¿no? Se une al fármaco, seguro que tiene una misma afinidad, una misma potencia, pero no nos da un efecto máximo. Por eso le llamamos a este agonista parcial, ¿ok? Agonista parcial a los que no dan un efecto máximo. Y agonista total a los que sí se ve un efecto máximo. A este le llamamos la diferencia de eficacia. En este caso, el fármaco X tiene una eficacia mayor que el fármaco Y, ¿ok? ¿Ok? Hasta ahí claro. Ahora, el índice terapéutico, ¿no? Que estaba en una de nuestras opciones, no habla del complejo en sí del receptor y el fármaco, ¿no? Ahí era un índice que nos expresaba la seguridad del fármaco, ¿no? Dependiendo de la dosis. Comparábamos la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50 de los fármacos.
¿ok? Ya no hablamos literal de receptor y del fármaco, sino ya de qué tanto efecto nos da el fármaco, ¿sí o no? Vamos a dividir, ¿no? El cálculo de este índice terapéutico se daba por dividir la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Acuérdense que, ¿qué iba a hablarle acá en índice terapéutico? Allá, ¿qué era la dosis efectiva 50? ¿Se acuerdan, sí o no? Cuando le dábamos a 100 animalitos, estamos en un experimento, ¿sí o no? Cuando le dábamos a 100 animales una misma dosis, ¿no? De, digamos, 10 miligramos de adrenalina, si se ve el efecto en 50 animalitos, esa es la dosis efectiva 50 de la adrenalina, 10 miligramos, ¿ok? Y vamos a ir aumentándole hasta donde resiste los animalitos, las ratitas en este caso. Si a 100 ratitas le damos 100 miligramos de adrenalina y 50 se mueren, esa es la dosis letal 50, ¿no? De 100, 50 animalitos o ratitas se mueren. Esa es la dosis letal 50, ¿ok? Si dividimos entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50, nos da el índice terapéutico. Y obviamente, si el índice terapéutico es amplio, ¿no? Si tenemos un rango mayor de dosis que podemos administrarle a las personas o a los animales sin que se mueran, obviamente que el fármaco es más seguro. Así que si el índice terapéutico es mayor, tenemos un fármaco más seguro. Y acá estamos comparando dos tipos de fármacos, ¿no? El fármaco A y el fármaco B. Y obviamente si el índice terapéutico es mayor, se supone que el fármaco B es más seguro a comparación del fármaco A. ¿Ok? Ok, ya hemos repasado bastantes puntos que les van a preguntar ahorita, van a ver en las preguntas. Ahora sí, tercera pregunta. Conjunto de procesos que se producen en la célula y que son la base de la acción farmacológica. Ya les he mencionado bastantes este término. Acuérdense, lo que yo he hablado bastante. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál será, no? Ya, ese es Randall, muy bien. Yanela, muy bien. Jocelyn también. Fiorella, muy bien, correcto, todos correctos. Esa es la que estuve hablándoles todo el tiempo, ¿no? No. ¿Mm? A ver. Yanela, muy bien, ya. Viviana, dale otra pensada. Ajá, muy bien, ahora sí. Alexandra, dale otra pensadita. 我要过来，今你是幼稚的。我一个， Mi hermano, no le hagan caso. Ya, muy bien, sí, correcto. Ya, casi todos están bien. La respuesta correcta era mecanismo de acción, chicos. Les estuve hablando todo el tiempo. El conjunto de procesos, o sea, de acciones, digamos, que ocurre dentro de la célula, una vez unido al receptor se le llama mecanismo de acción. No, digamos todo el proceso, ¿no? Que hace el fármaco desde que se une hasta que ocurra el efecto. Todo eso es el mecanismo de acción y era lo que hablábamos de en farmacodinamia. El tema principal de farmacodinamia es mecanismo de acción de los fármacos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Ya, Carmen, ya, muy bien. Sí, ese correcto. Gracias por decirme tu nombre, porque no sabía tu nombre. Ya. Sí, ¿se acuerdan de esta diapositiva, no? Que les hablé de introducción de la farmacodinamia. La pregunta que nos dice, a ver, conjunto de procesos que se produce en la célula y que son la base de la acción farmacológica. Tal cual, no hablamos de efecto placebo, no hablamos de mecanismo celular, o sea, no tiene nada que ver con los fármacos si hablamos solo del mecanismo celular,
Desensibilización no tiene nada que ver, o sea, desensibilización solo hablaría, ¿no?, de receptor, ¿no?, que sea desensibilizado, o sea, que ya no actúa si se une el fármaco, eso significa, ¿no?, la desensibilización. Efecto farmacéutico, no hay ese término, o sea, buscan en internet y no existe un efecto farmacéutico. Si yo lo he buscado en internet y no había. Ya, la farmacodinamia se basa en hablar de mecanismo de acción. Miren, acá les dice, ¿no? El primer paso de mecanismo de acción de la farmacología era que el fármaco se une al receptor, o sea, es la primera parte del mecanismo de acción que hace el fármaco. Y la segunda parte es qué ocurre dentro de la célula, ¿no? Esa es la siguiente parte de la farmacodinamia, ¿no? De la acción farmacológica que hace los fármacos, tal cual. ¿Qué nos dice la farmacodinamia? Es el estudio de efectos bioquímicos, celulares, fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción. Eso estudia la farmacodinamia, ¿no? Es parte de la farmacodinamia. ¿Ok? En este caso, el mecanismo de acción. ¿Vale, chicos? Hay dos pasos, ¿no? El mecanismo de acción que nos habla una vez que el fármaco se une al receptor, y el segundo paso es qué ocurre dentro de las células. ¿Ok? Que eran las vías de señalización, ¿no? Porque no todos los fármacos entraban dentro de la célula, o sea, casi todos los fármacos tienen que unirse a una proteína que estaba en la membrana plasmática. Y hay algunos, ¿no?, que pueden pasar la membrana plasmática y hacen efecto dentro de las células y actúan como un factor de transcripción, acuérdense. Les puede venir un examen, pero en este examen no les viene eso. Ya. Respecto a la farmacocinética de psicoestimulantes, acuérdense, psicoestimulantes, la TO5 y psicoactivos, correlacionar y marcar la correcta. No se traumen con tantos, digamos, nombres químicos. Es muy fácil, acuérdense, es la respuesta más fácil. Que no lo manipulen, se dice, no sé cómo se dice. ¿La E? ¿La E? Ajá, que ya, no sé quién me ha respondido por audio. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Quién me respondió? Karina. Karina, muy bien. Disculpa por no poder esperarte, es que teníamos que avanzar sí o sí, pero te esperé 10 minutos. Ya. Karina, te rogaría, para que todos puedan pensar la respuesta y no se sepa la respuesta, que me escribas por WhatsApp directamente a mi WhatsApp, o si puedes escribir a Alessandra, porque tal vez lo tienes agregada a ella y no a mí, para poder ver si has respondido correctamente o no. Todos me están escribiendo a mi WhatsApp directamente sus respuestas. Digamos que Yanela, Fiorella, a ver, ¿quién más? Ay, cuando no los tengo agregados, como que no sé sus nombres. Ya, Viviana, Alexandra, Jocelyn me respondieron. Voy a decirle a una que está mal. No, ya. Otra. Vayan, chicos, vayan respondiendo. Así se equivocan, aprenden más. No se preocupen, aunque se equivoquen. ¿Sí o no? Porque yo estoy acá para enseñarles. Está viendo mi pantalla. Ya. Pero está bien, lo que dijo nuestra compañera Karina, en este caso, era la correcta, la E. Muy bien, Karina. Y muy bien, Alexandra, ahora sí. Correcto. Ya. Vamos a ir respondiendo porque era la E. Vamos a ir recordando respecto a qué dice la pregunta, ¿no? Respecto a la farmacocinética de los psicoestimulantes, psicoactivos, ¿no? La TO5, ¿no? De los psicoestimulantes del sistema nervioso central ahora. Los fármacos del sistema nervioso central. El alcohol, obviamente, esta era la correcta, la más fácil, ¿no? El alcohol de deshidrogenasa metabolizaba el alcohol, ese era. Y bueno, después el siguiente paso, ¿no? Era que nos producía acetaldehído, y el acetaldehído, ¿no? ¿Se acuerdan que era el producto tóxico, ¿no? Que nos producía el alcohol, que nos ocasionaba mareos, todos los síntomas de la resaca, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en la teoría. Ok, y gracias a la acetaldehído deshidrogenasa nos metabolizaba completamente y nos desintoxicaba del acetaldehído, ¿no? Nos convertía en ácido acético, y este ácido acético nos convertía en agua y dióxido de carbono, y así cero toxicidad para nuestro cuerpo. Gracias a dos enzimas,
alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa, ¿ok? Ambas tenían una cinética de orden 0, ¿ok? Orden 0, ¿se acuerdan? Los que no aumentaban las enzimas porque el alcohol aumentaba, ¿no? O sea, solo tenemos ciertas enzimas, cierta cantidad de enzimas, cierta capacidad para metabolizar cierta cantidad de alcohol, ¿ok? No aumentaban, acuérdense, cinética de orden 0, ¿ok? Cinética de orden 0. A diferencia de las enzimas CYP, como vemos acá, ¿no? Algunas opciones nos dicen sobre las enzimas CYP que estaban en el hígado, en las mitocondrias del hígado. Estas sí tienen cinética de orden 1. Aumentan las enzimas de acuerdo al fármaco que ingresa al cuerpo, ¿no? Si hay más fármaco que ingresa al cuerpo, aumenta la síntesis de estas enzimas para poder metabolizar a todos esos fármacos, ¿ok? Pero tú, si bebes alcohol más de tu capacidad, no aumenta el alcohol deshidrogenasa ni aumenta el acetaldehído deshidrogenasa, por lo tanto, se acumula el acetaldehído y ¿qué nos ocurre? Resaca. Hemos hablado de eso en este tema. También hemos hablado un poco, ¿no? De los cannabis, hemos hablado de las marihuanas, hemos hablado de, ¿qué más? De las anfetaminas, ¿no? ¿Se acuerdan de los psicoestimulantes y psicotrópicos, ¿no? Que nos estimulaban nuestro sistema nervioso central con varios mecanismos. En este caso nos está preguntando la farmacocinética, ¿no? Me acuerdo que yo les dije que se acuerden de la farmacocinética del alcohol y la farmacocinética de la anfetamina. Acuérdense, la anfetamina era un psicoestimulante, después vamos a hablar de su mecanismo de acción, ahora primero de la farmacocinética. Esta base metabolizada por el CYP2D6, 2D6, así que podemos descartar la B, ¿no? Que nos dice la CYP2C19 va a metabolizar la anfetamina. Falso, ¿sí o no? Uy, ¿qué hice? Ya. Ahora podemos descartar otra que dice esto, ¿no? La alcohol deshidrogenasa metabolizaba a la delta 9-THC y esta que nos dice la CYP2C9 metaboliza la delta 11 hidroxidelta 9-THC. Hablamos acá, la THC es el cannabis, ¿no? La forma de cannabis que estaba en las plantas, las naturales, la más común que era la THC. Y también tenemos a la CBD, pero la más común es la THC, ¿ok? Acá vamos a leer un poco de su teoría para dejar en claro, ¿no? Un poco de la farmacocinética de las marihuanas. Como si ustedes vivieran, pero no, hay pacientes que son adictas a esto, pues, ¿no? Pues hay que aprendernos. El metabolismo, ¿no? De la delta 9-THC se convierte a la 11-hidroxidelta 9-THC, que va a ser gracias a la CYP269 y a la CYP3A. 3A, ¿ok? A este grupo de enzimas nos metabolizaba a la delta 9-THC, ¿no? Este producto, ¿no? Que nos genera 11-hidroxidelta 9-THC todavía es activo, todavía es un producto psicoestimulante. Así que viene la alcohol deshidrogenasa y el acetaldehído deshidrogenasa y nos desintoxicaba de esto. Nos convierte en 11-NOR-P para carboxidelta 9-THC. Un nombre recontra largo, simplemente es un metabolito inactivo, ¿ya? Y estamos a salvo. Pero el primer paso los daba la enzima CYP269 y el último paso nos daba la alcohol deshidrogenasa y el acetaldehído deshidrogenasa, ¿ok? Ahora vamos a ver las opciones que nos dice. El CYP269 metaboliza el delta 11 hidroxidelta 9 THC. Falso, ¿sí o no? Este era el producto. El que metabolizaba era a la delta 9 THC, o sea, este está al contrario, ¿no? Este está al revés. La opción A y la opción D están al revés, ¿ok? El alcohol deshidrogenasa metabolizaba a al 11 hidroxidelta 9 THC, que todavía es un producto activo. Y el CYP269 nos metabolizaba el delta 9 THC, o sea, nos pusieron al revés. Y la acetilcolinesterasa no metaboliza la cocaína, ¿ok? Es falso totalmente. Ya, ¿cómo salgo? Ok, siguiente. Siguiente pregunta. Dos fármacos pueden actuar sobre el mismo tejido u órgano a través de receptores independientes, resultando en efectos de direcciones opuestas, a lo que se denomina un antagonismo, correctamente, ¿correcto? Es un antagonismo porque hacen
efectos diferentes, ¿no? Resultados de efectos diferentes. Y nos dice, a ver qué nos dice. Mismo tejido o órgano a través de receptores independientes, que significa que no están actuando en un mismo receptor. ¿Qué tipo de antagonismo es este? Creo que ya resolvieron este examen, ¿sí o no? Porque todos me están respondiendo correcto. Ya, vayan respondiendo, los leo. No, eso no es. Jocelyn, otra respuesta. Vamos a pensarla mejor. Miren, ya vamos casi una hora y recién estamos en la quinta pregunta. Hay que acelerar, chicos. Ya, correcto, Yanela. Y Viviana, también correcto. Tengo hambre. Ya me dio hambre. Stephanie, correcto. Vamos, chicos, vamos respondiendo. ¿Qué tipo de antagonista estamos hablando? Que actúa en el mismo tejido, pero que no actúa en un mismo receptor, ¿ah? Que actúa en un mismo tejido, pero que no actúa en el mismo receptor. Vamos a repasar todos los tipos de antagonismo que han visto en su teoría, aparte de los antagonismos que hemos visto en lo que yo había explicado, ¿no? Porque solo expliqué dos tipos. Correcto. Sí, esa también era difícil. Yo me acuerdo que este parcial es lo que yo he dado y me acuerdo que la dudé demasiado. Vamos repasando muy bien, chicos, los que me respondieron. Jejeje. Ya, les voy a dejar en vista a todos. Milagros. Ya, gracias por tu respuesta. Vamos a ir viendo. La respuesta correcta era el antagonismo fisiológico. Tenemos muchos tipos de antagonismo, o sea, en grupos tenemos muchos tipos de antagonismo. Tenemos el antagonismo químico, el fisiológico o funcional, también llamado, a este nombre me gusta más, funcional. Y el antagonismo también tenemos otro antagonismo farmacológico, ¿no? Y ahí estaba el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo. Dentro del grupo de los antagonistas farmacológicos, ¿no? Tenemos acá también el antagonismo disposicional, que hablamos ya un antagonismo en la farmacocinética. Todos casi estamos hablando del antagonismo del mecanismo de acción de la farmacodinamia. En este caso estamos hablando de un mecanismo de antagonismo farmacocinética, ¿ok? Primero, el químico simplemente es que se una a una molécula a otra molécula y se forme un complejo inactivo totalmente, que no sea tóxico, y a eso le llamamos un antagonismo químico, ¿no? Que se una con otra molécula y se convierta en una molécula que no tiene actividad farmacológica. Ese es el antagonismo químico. El antagonismo disposicional, como les dije, tiene que ver con el antagonismo de la farmacocinética, alterando la absorción, distribución y el metabolismo y la excreción, ¿no? O sea, todo de la farmacocinética, y no haga efecto del fármaco. El antagonismo irreversible, ay, no le explico acá, pero no lo es. No lo es. Dentro de las respuestas tenemos al antagonismo competitivo, ¿no? Que se unía a un mismo receptor. Está dentro del grupo de los antagonismos farmacológicos, del antagonista farmacológico. Teníamos dos tipos, el competitivo y el no competitivo. Acá nos dice que actúa en un mismo órgano, pero en receptores independientes. O sea, esta opción, la E, que nos dice antagonismo competitivo, es falso. Piénsenlo bien, es falso. ¿Por qué? Porque están actuando en receptores diferentes. El antagonismo competitivo, ¿qué hacía, chicos? ¿Qué hacía? Se unía a un mismo receptor y competía, justamente competía por el receptor, competía por el sitio de acción del receptor, ¿ok?
Por eso el antagonismo competitivo en este caso no era la opción. El único que nos queda es el antagonismo fisiológico que actúa en nuestro cuerpo, en el mismo órgano porque queremos la misma función, pero no se une a un mismo receptor. El antagonismo funcional o fisiológico. Un ejemplo es la acetilcolina y la adrenalina, ¿no? La acetilcolina se une a los receptores muscarínicos y la adrenalina al receptor adrenérgico. O sea, son receptores totalmente diferentes, pero tiene acción diferente porque una actúa en el sistema nervioso parasimpático y una actúa en el sistema nervioso simpático, que tienen acciones fisiológicas diferentes. ¿Ok? ¿Se acuerdan? A eso le llamamos un antagonismo fisiológico o antagonismo funcional. Y eso es lo que nos describe acá. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde a la definición de índice terapéutico? Acabo de mencionarles, así que todos se suponen que me van a responder correctamente. Igual no me voy a responder, no me voy a molestar si se equivocan, ¿no? Porque acá estamos para aprender todos. Correcto, hasta el momento todos los que me mandaron están correctos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, esto está súper fácil, creo. ¡No! A ver, Randall, mira o bien otra vez las opciones y dime la respuesta correcta. No esté molesta por si acaso. Muy bien, Jocelyn. Mireya y el no. Milagros, mira otra vez la respuesta y pensamos mejor. ¿Pensamos mejor o repensámoslos? Ya, muy bien, Randall, correcto. Ese era. Bueno, casi todos me respondieron bien, muy bien, Sofía. Alexandra Lagones también, correcto. Ya, ahora sí respondemos. La respuesta correcta era la división entre la dosis letal 50 como enumerador y lo dividimos entre la dosis efectiva 50, ¿no? Y nos da un número entero, acuérdense, nos da un número entero. Siempre la dosis letal 50 va a ser obviamente mayor, ¿no? Porque se supone que estamos aumentando la dosis y la dosis efectiva 50 va a ser menor. Por eso el enumerador va a ser mayor y el dividor, se dice, va a ser menor. Así que nos va a dar números positivos. Por eso la C se parece, pero no. Siempre vamos a dividir el DL entre la DE. Y las demás no tienen nada que ver, no hablamos del 1 ni del 99, nunca. En la teoría, ni yo lo he hablado, tal vez en la teoría haya, no sé. Pero yo no lo he hablado, así que no lo sé. Siguiente. Fármaco con capacidad de inducir una respuesta celular máxima y con actividad intrínseca igual a 1. Igual a 1. Del 0 a 1. El 1 es máximo. ¿Cómo se llama ese fármaco? O sea, 1 es igual a 100, lo que les hablé hace ratito. Una respuesta celular máxima, dice, ¿ah? No pidan perdón, chicos, no se preocupen, estamos aprendiendo todos, así que es normal que nos equivoquemos. Muy bien, Jocelyn, sí, eso es correcto. Yanela, bien. Los que no menciono sus nombres, digamos que no está bien su respuesta para no decirle el nombre, ¿no? En público. Muy bien, Stephanie, me dijiste tu nombre. Jocelyn dije que estaba bien, Carmen también.
Ya, vamos acelerando, chicos. Este no está tan difícil. Lo hemos hablado hace un ratito. Hablamos de los fármacos agonistas puros, ¿ok? Fármaco con capacidad de inducir una respuesta, o sea que induce ya una respuesta, es un agonista, y nos da una respuesta celular máxima con actividad intrínseca igual a 1. Cuando tiene un efecto intrínseco máximo es un agonista total o puro, sí. Por eso acá nos pone, ¿no? El otro nombre, ¿no? Que también se llama total. Fármaco agonista total o puro. Y el parcial, ¿no? Que hubo una respuesta, es el que no tiene un efecto máximo, ¿ok? Que tiene un efecto parcial, por eso es un agonista parcial. Estamos hablando de la eficacia, obviamente, de los fármacos. La característica, digamos, eficacia, ¿no? Y tenemos acá un fármaco agonista inverso, ¿no? Que es totalmente diferente, nos da una acción contraria a los agonistas. Es como, digamos, un antagonista, se parece a un antagonista, porque dice acá, los agonistas para el receptor GABA-A provocan un efecto sedante, y mientras que el agonista inverso nos provoca efectos convulsionantes o ansiogénicos, o sea que nos activa más, o sea, nos está dando un efecto totalmente contrario, parece un antagonista. Esos son los agonistas inversos. Tenemos a los antagonistas, ¿no? Que tiene una definición que sí se une al fármaco, pero porque tiene afinidad. Si tiene afinidad al receptor, el fármaco significa que se une al receptor y nos da y que no tiene una actividad intrínseca, ¿ok? No tiene una actividad intrínseca, significa que simplemente nos bloquea el receptor, no nos da actividad, o sea, son antagonistas, porque no nos da el efecto que queremos. Esos son los antagonistas, fármacos antagonistas. Fármacos antagonistas competitivos, tal vez se refiere a eso, o sea que no. Parcial no y inverso no, ¿ok? Se utiliza en el síndrome de abstinencia por sustancias psicoactivas, psicoestimulantes, marca la correlación correcta. Este tema o este fármaco no lo he mencionado yo, pero lo vamos a hablar en mi tema, ¿no? Porque yo hablé de los síndromes de abstinencia. ¿Se acuerdan del síndrome de abstinencia? Vamos a recordar eso. Ya, chicos. Sí, eso está medio difícil, ¿ah? Porque hay varias que no lo he mencionado uno y que tampoco lo veo en la teoría. Así que las que les suena, esa es, creo. Las que recuerden que hemos visto en la teoría, esa es. Ah. Muy bien, es esa. Carmen. Sí, Carmen. No, esa no es. No, esta sí estaba difícil. O sea, creo que yo a esta no la he respondido correctamente en mi parcial. Porque no la sabía. Y no lo dice tal cual en la teoría tampoco. Tienen que como que deducirla. Muy bien, Mireia. Mira, se unieron más gente, creo. Aunque no. Yanela. Ya, pero me encanta que me respondan. Esa es la idea, que respondan, se equivoquen y aprendemos todos. Esta hasta yo la aprendí, ¿eh? Porque tuve que averiguar. Ya, primero vamos a repasar sobre el síndrome de abstinencia y los efectos negativos que nos da los psicotrópicos, ¿no? Los psicotrópicos, los psicoactivos, los psicoestimulantes, estos fármacos, ¿no? Como la cocaína, la anfetamina, el alcohol, el cannabis, nos causan efectos negativos. Por eso es que no debemos excedernos en las dosis a la hora de administrar estos fármacos y no debemos consumir los demás. Uno es la dependencia.
tenemos dependencia psíquica y física, que simplemente nos ata al fármaco. No podemos vivir sin el fármaco, esa es la dependencia. O también podemos decirle adicción al fármaco, ¿sí o no? Esa es la dependencia. Acuérdense de este dibujito. Tengan una memoria fotográfica de este dibujito, que estamos dependiendo del fármaco cuando estamos administrando demasiado. El sujeto no puede seguir viviendo sin este fármaco, es la dependencia. Tenemos psíquica y física. La psíquica es porque necesitamos el paciente, ya una vez haber sentido el efecto del fármaco, todo, necesita ese fármaco sí o sí para tener los mismos efectos psíquicos. Esa es la dependencia psíquica. La dependencia física tiene mucho que ver con la síndrome de abstinencia. Es cuando si dejamos de consumir ese fármaco después de haberlo consumido bastante, nos aparecen síntomas de dolor, de malestar, cansancio, ¿no? Eso ocurre cuando está consumiendo marihuana mucho, y cuando deja de consumirlo, se cansa mucho la persona, está somnolenta, está decaída, ¿no? Esa es la dependencia física, que ya nos da un efecto físico negativo cuando lo dejamos de consumir. Y a esto le llamamos también el síndrome de abstinencia, cuando hay alteración física o psíquica que aparece cuando la persona deja de tomar la droga al cual estaba adicto, ¿ok? Cuando tenía adicción. La tolerancia es otro término. Cuando, mira, acá están viendo que el paciente necesita consumir cada vez más nicotina, necesita cada vez fumar más. Esa es la tolerancia que nos ocasiona los psicoactivos o psicoestimulantes, así como la nicotina, como la anfetamina, el alcohol, cannabis, ¿no? ¿Qué es? Cuando hay una administración continua, cuando le damos continuamente el fármaco al paciente, cada vez disminuye más el efecto de ese fármaco, de los psicoactivos, y necesitamos incrementar la dosis para tener un mismo efecto del inicio, ¿ok? O sea, ya con este poquito, si administramos este poquito ahora, no nos da el mismo efecto y sentimos que necesitamos más, y así administramos cada vez más la dosis, ¿no? Aumentamos más la dosis. Esa es la tolerancia. Tenemos dos tipos de tolerancia, hemos hablado, tolerancia farmacodinámica y tolerancia de los barbitúricos, ¿no? Tenemos a la farmacodinámica, que nos da la morfina, un ejemplo, la morfina, que disminuye, o sea, nos desensibilizamos de esos fármacos, ¿ok? Que el receptor deja de activarse gracias a los fármacos. Se une, pero no se activa. Eso es que se desensibiliza el receptor hacia el fármaco, ¿ok? Ocurre una desensibilización. Esa es la tolerancia farmacodinámica. Ahora tenemos a la tolerancia que nos da los barbitúricos. ¿Ok? La tolerancia a los barbitúricos. Acuérdense que los barbitúricos eran, ¿cómo se le llama? Estimuladores de enzimas. Claro, estimuladores de enzimas, ¿no? Que activaban más a las enzimas del grupo CYP. ¿Y qué hacían? Las enzimas del grupo CYP nos metabolizaban los fármacos, o sea, nos disminuía el efecto de los fármacos. Y si son, ¿no?, inductores inductores enzimáticos, los barbitúricos, nos disminuye cada vez más los fármacos que están no metabolizados, y así ocurre la tolerancia en los barbitúricos. La sensibilización es lo contrario de la tolerancia, es que si una vez ya habíamos administrado previamente el fármaco, si lo volvemos a administrar, es que nos da un mayor efecto. Ok, y el único fármaco dentro de estos que nos dicen, ¿no?, la lofexidina, la acamprosate, la metadona, gabapentina y el bupropión. El único que hemos mencionado en la teoría fue el bupropión. Pero nos mencionaba que nos alivia mucho el síndrome de abstinencia cuando fumamos por la nicotina, donde está, nos ayuda a disminuir la ansiedad asociada al consumo del tabaco y el signo de abstinencia hacia la nicotina. La nicotina es un tipo de psicoactivos y de psicoestimulantes, así que también nos puede disminuir la abstinencia hacia las anfetaminas, el bupropión, ¿ok? Acuérdense, el bupropión era un antidepresivo atípico. Es un inhibidor débil de la recaptura de la dopamina y de la noradrenalina. Acá vamos a repasar un poco sobre los antidepresivos, ¿no? Siguiente.
en el primer escalón, el manejo del dolor, ¿cuál es el fármaco que tiene menor efecto analgésico y está relacionado a daño y necrosis hepática? Acuérdense, necrosis hepática. ¿Cuál era el fármaco dentro de los AINES? Porque estamos hablando acá de los AINES. ¿Cuál era el fármaco que nos ocasionaba daño hepático? Y teníamos que tener mucho cuidado a la hora de tomarlo con alcohol. Bueno, no se debe tomar con alcohol este fármaco. ¿Cuál era? Les he dado pista. Y mi garganta se muere. Muy bien, era muy bien, Randall, ¿correcto? No, ya. Ala, chicos, nos estamos tardando bastante. A ver, son las 10:10 ahorita, ¿no? Muy bien, Alexandra. ¿Y el EM también correcto? Carmen, creo. No, Viviana, ¿correcto? Vamos, si pueden. No, Alexandra Lagones, por si acaso. Ya, por si hay otra Alexandra por ahí. Correcto, era el paracetamol. Ya cuando nos dicen, ¿no? El manejo de dolor del primer escalón se refiere a los AINES, ¿no? En el primer escalón estaban los AINES con o sin adyuvante. Después ya venían, ¿no? Los los corticoides, ¿no? Los inflamatorios esteroideos, los antiinflamatorios esteroideos. Después venían los opioides, ¿no? Los analgésicos ya más potentes. Y acá tenemos el paracetamol, acuérdense, habíamos dicho que no se puede tomar con el alcohol justamente por el daño hepático. Esto nos puede hacer hasta necrosis hepática, así que mucho cuidado con tomar demasiado paracetamol. Siempre la dosis que nos ha recetado el doctor y cuidado con recetar demasiado paracetamol también nosotros. Acá tenemos el ácido acetil salicílico, ¿no? Que era otro fármaco que tenía los 4 S, era antiinflamatorio, antiagregante, analgésico y antipirético, eran los 4. Pero vamos a hablar, inhibe más al COX-1 y tiene más que ver con antiagregación plaquetaria. Servía para descoagular la sangre, ¿no? Y servía también para los que tienen enfermedades cardiovasculares, como un antiagregante. El naproxeno, metamizol, sí, también era un AINES, pero no ocasionaba necrosis hepática como el paracetamol. Y el oxicodona era un tipo de opioide que no está en el primer escalón del manejo del dolor. O sea, está ya más arriba. Creo que en el tercero o en el cuarto recién aparecen los opioides. Así que falso. Sí, el primero que descartamos es porque no es AINES. Después tenemos a los demás AINES que lo podemos comparar, que no tienen efecto dañino tanto del hígado, ¿no? El único que hemos hablado que tiene mucha hepatotoxicidad era el paracetamol. Ok, siguiente. ¿Cuál de los siguientes parámetros distinguiría a un agonista parcial de un agonista puro? ¿Se acuerdan? Hemos hablado ya de esto, así que no voy a explicar tanto. Parámetros farmacológicos. Sí, correcto. Yanela, muy bien. Randar, muy bien. Tengo hambre. Stephanie, muy bien. Sí, correcto. La segunda que dijiste está bien. Viviana, ¿no?
Yanela también. Dios mío. Nos queda como 20 minutos para mi parte. Porque tipo no podemos retrasarnos tanto porque creo que a Alessandra le toca más. Karina, escríbame a mí en privado. O sea, pero está bien, correcto. Así que ya nos dijo Karina. La respuesta correcta es el efecto máximo. Hablábamos, ¿se acuerdan? El efecto máximo era cuando nos da el agonista total. Era el parámetro que solo hablamos en los agonistas totales o agonistas puros. Y cuando no nos da un efecto máximo, no solo nos da un efecto parcial, hablábamos de los agonistas parciales, tal cual. En este caso hablamos de la eficacia del fármaco, si nos da un efecto máximo o no, porque la eficacia era una vez que el fármaco se une al receptor, si nos da, qué tanta actividad nos da, ¿no? Qué tanta actividad nos da, no sé cómo más decirles. ¿Qué tanta actividad nos da? Y el otro parámetro era la potencia, ¿no? Que está bien que se equivoque con esta porque es muy confusa, pero la potencia es qué tantos, digamos, fármacos se puede unir al receptor, qué tantos complejos fármaco-receptor podemos hacer o el fármaco lo puede hacer, ¿ok? Esa es la potencia y que nos dice de la afinidad que tiene el fármaco hacia ese receptor, ¿ok? Porque sí, simplemente eso. Ya. Afinidad por el receptor es lo mismo que potencia, ¿ok? Y la dosis letal 50 y la dosis eficacia 50 no tiene mucho que ver acá. Siguiente. Durante la anestesia general multimodal, acordémonos que era una anestesia general multimodal, se administra fármacos para alcanzar estado de inconsciencia, antinocicepción, inmovilidad, pérdida de la memoria, resistencia reciente o anterógrada y el mantenimiento de la estabilidad fisiológica. ¿Cuál de los fármacos siguientes se utiliza para lograr antinocicepción? ¿Qué es antinocicepción? Nocicepción, ¿les suena? Nocicepción, dolor, antidolor, analgesia. ¿Qué nos da? ¿Cuál de los fármacos nos da analgesia? O sea, así tienen que pensar, ¿no? Simplemente nos dice cuál de los siguientes fármacos nos da analgesia. ¿Cuál? Solo uno, y encima nos dice el nombre de qué tipo de fármaco es. Y eso que lo hemos mencionado en teoría. Este está súper fácil, no se pueden equivocar. Pero no me voy a molestar, así que respondan. Muy bien, Karina. Correcto. Mira, ahí está Jim. Buenos días, Jim. Si yo no digo que está correcto es porque no está correcto los que me han mandado. Stephanie, muy bien, esa es. Mira, les di pistas. No. Ya. Muy bien. Karina, sí, está bien. Fernando, también muy bien. Este está, yo digo que está fácil. No sé cómo lo vieran ustedes. Será porque me acuerdo de la teoría. Carmen. Sí, Carmen, muy bien. No, sí, está bien. Ya, yo aparezco hablando sola acá. Vamos, chicos. A ver, ¿quién me preguntó algo? Me preguntaron. No me acuerdo, ya se fue en mi chat, se fue. Ya, vamos respondiendo. Acuérdense de la anestesia general multimodal, ¿no? O sea que en la anestesia, cuando queremos dormir al paciente, ¿no? Generalmente para una cirugía, no damos solo un fármaco, damos muchos tipos de fármacos, sea del mismo efecto o sea de un efecto diferente, ¿no? Objetivos, una anestesia, ¿no? Cuando hacemos una cirugía es la hipnosis, o sea, el estado de inconsciencia, ¿no? Que esté dormido el paciente. Analgesia, que es la antinocicepción, lo que nos dice acá la pregunta, ¿no? Una antinocicepción, o sea, analgesia, no sentir el dolor cuando nos corta la panza, por ejemplo. Bloqueo neuromuscular, la inmovilidad, ¿no? O sea, que estamos estátil se dice.
La anamnesia o pérdida de memoria reciente o anterógrada, ¿no? O anterógrada, la anamnesia anterógrada, ¿saben qué es? Es la incapacidad, ¿no? De generar nueva memoria o nuevo conocimiento. Estabilidad automática, mantenimiento de la estabilidad fisiológica, ¿no? O sea, tipo de no lagrimar, de no llorar tanto, ¿no? Porque no tenemos control de nuestras secreciones. Empezamos a secretar por la nariz, por los bronquios, no sé, ¿qué más podemos secretar? ¿Cómo se dice? Sudor, por ejemplo. Tener nuestra fisiología, ¿no? Como la respiración también en su estado normal. La estabilidad automática, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sistema autónomo, ¿no? El simpático y parasimpático. Ya, dentro de estos fármacos que nos dan en la opción, ¿cuál de ellos hace analgesia? Hemos hablado en la teoría de analgesia, solo uno de estos chicos, que era el fentanilo, que son los opioides. Bueno, solo con opioides deberían elegir el B. El fentanilo, lo hemos dicho, que administramos junto con el propofol, que es una anestesia endovenosa, que no tiene efecto analgésico, pero como también tenemos que tener un efecto analgésico a la hora de hacer dormir al paciente y hacerle cirugía, usamos en conjunto con el fentanilo, que es un tipo de opioide, ¿ok? Para la analgesia, para que el paciente no sienta dolor a la hora de cortarnos. Y los demás no tienen actividad analgésica. Esta tiene actividad colinérgica, es un agonista colinérgico, la escopolamina es un anticolinérgico, el tiopenta un barbitúrico que nos hace hipnosis, pero no nos da analgesia. Noradrenalina es un adrenérgico, es un agonista adrenérgico, así que no nos da analgesia, no nos para el dolor. Así que la única opción era la opioide o el opioide, ¿ok? La anestesia es todo esto, todos estos efectos en conjunto, lo que queremos lograr haciendo todo esto. Hipnosis, analgesia, estar estatus, ¿no? Inmóvil, la amnesia, que es la pérdida de memoria, o sea, no poder tener nueva memoria ni hacer nuevos conocimientos, la anterógrada, y estabilidad automática. Todo esto es la anestesia. Anestesia general multimodal. La analgesia es la antinocicepción, ¿ok? Hubo una pregunta, por eso he hablado de esto. No te preocupes. Ya, siguiente. Un niño de 7 años acude a la consulta con sus padres por quejas de hiperactividad en el colegio. También se observa impulsivo y con falta de atención en casa. Tras una entrevista detallada, el médico decide prescribir al niño un derivado anfetamínico por un probable trastorno de hiperactividad con déficit de atención. La anfetamina, o sea, nos dice bla, 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 y al final nos pide la característica de la anfetamina, ¿no? Así que vamos a responder dentro de estos, ¿cuál es la característica de la anfetamina? Simplemente, o sea, este era puro bla, bla, bla. Simplemente ustedes, anfetamina, ¿qué es? Dentro de las opciones tenemos A, B, C, D, E. Ya, chicos, respondan. A ver, Silvana. Ya, cuando no digo nada es porque no es. A ver. Ya me perdí. ¿Qué número me están respondiendo? No, no es. A ver. Muy bien. Carmen. Correcto, esa es la respuesta. Creo que hasta ahora solo Carmen me ha respondido correctamente.
No es tan difícil, chicos, lo hemos hablado. La anfetamina, la acción de la anfetamina, el mecanismo de acción, acuérdense qué hacía. La anfetamina, que era un psicotrópico psicoactivo. Gracias por ponerme el número de pregunta, Naisu. Ya sí, otra cosa, acá hay 2 respuestas correctas. No sé, creo que han validado 2 porque se equivocaron. Pero sí, son 2 correctas. Stephanie, muy bien. Ya, chicos, muy bien. Varios me han respondido. Parece que tienen, no se acuerdan mucho de la anfetamina. Oh, me han respondido 2. Ya. Uno de ellos está bien, Jocelyn. El otro no. Vamos a ir resolviendo. Vamos a recordar sobre el mecanismo de acción de las anfetaminas. Tenía varios tipos de acción para podernos excitar más, claro, excitarnos más el nervio, ¿no? Porque es un psicoestimulante. Todos los psicoestimulantes o psicotrópicos nos aumentaba, nos excitaba a las neuronas, ¿sí o no? Y claro, y justo actuaba en ese sitio donde tenía que ver con el sistema mesolímbico, ¿no? Que tenía que ver con... después hablamos de eso, ya. La anfetamina, primero que nada, tiene una estructura química similar a la adrenalina. Acuérdense, la adrenalina, y por lo tanto se puede unir a los receptores que normalmente se unían a la adrenalina, la noradrenalina, todas las monoaminas que estaban en el sistema nervioso central. Y también pueden hacer acción en el sistema nervioso periférico. Es por eso que hemos hablado que era un adrenérgico agonista, era un agonista adrenérgico, pero indirecto, tenía una acción indirecta, ¿ok? Los agonistas adrenérgicos directos eran los que actuaban directamente en los receptores adrenérgicos, ¿ok? En los receptores adrenérgicos que estaban en el órgano efector, ¿ok? Tipo el receptor beta adrenérgico que está en los vasos, el receptor beta adrenérgico 2 que estaba en los bronquios, ¿no? Estos son los que se unen directamente, las drogas que se unen directamente a esos receptores, son adrenérgicos directos, ¿ok? Directos. Pero los que tienen acción indirecta tienen otro tipo de forma de poder exacerbar el sistema nervioso simpático, ¿no? En este caso, la liberación excesiva de estos neurotransmisores, que es la noradrenalina, la adrenalina, nos exacerba, ¿no? Nos estimula más al nervio y ese también y eso significa que tiene una acción indirecta, pero adrenérgica, nos exacerba el sistema nervioso simpático. Por eso la D es la primera que estaba correcta que hemos mencionado en 2 teos. En la teo de simpático miméticos, o sea, en el sistema nervioso autónomo y en los psicoestimulantes. Así que, chicos, acuérdense, repasemos. Otro, la E, ¿no? Que inhibe la recaptación de la adrenalina. ¿Ok? Tiene un efecto, tiene 4 formas de mecanismo de acción. La anfetamina es muy fuerte. Inhibe, primero, bueno, vamos a agrandar para que vean bien claro estos 4 acciones que tiene la anfetamina. Primero que nada, inhibe la recaptación. Acá vemos cada neurotransmisor que está en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico tiene receptores que reabsorben, recaptan a los neurotransmisores que fueron liberados para que no se queden acá, ¿no? Para que el estímulo no sea continuo y no sea demasiado. Cuando haya demasiados neurotransmisores, hay transportadores que lo recaptan hacia la célula, ¿no? Hacia la neurona presináptica, ¿ok? Estos transportadores pueden ser de dopamina, de serotonina, de adrenalina y de noradrenalina. Sí, ok, así que tenemos a los transportadores
transportadores de recaptación de la dopamina, noradrenalina y adrenalina y serotonina, ¿ok? ¿Y qué hace la anfetamina? Se une a esos transportadores e evita la recaptación. Y por eso los neurotransmisores se quedan en este lugar y estimula más al nervio, ¿ok? Estimula más al nervio y ocurre la exacerbación, ¿no?, de todos los estímulos en el sistema nervioso central. Nos activa más, ¿ok? Otro, la perturbación del transportador vesicular. ¿Qué es esto? Ya. Esto significa que la anfetamina entra al nervio presináptico, y ¿qué hace? Nos aumenta la entrada de neurotransmisores a las vesículas. ¿Qué ocurre así? La vesícula va a tener más neurotransmisores y en una exocitosis que se libera, ¿no? Acá. En la exocitosis se libera más neurotransmisores y así se activa más la neurona, ¿no? Siguiente efecto. Promoción de la síntesis de neurotransmisores, o sea que nos sintetiza más neurotransmisores en el nervio presináptico. Siguiente, inhibición de la MAO. Tenemos a estas enzimas mitocondriales que eran las monoamin oxidasas que nos degradaba a los neurotransmisores que estaban en la neurona presináptica y fuera de las vesículas, ¿ok? Como nos degrada, nos disminuye la cantidad de neurotransmisores y se supone que ya no se libera más. Pero estas anfetaminas inhiben a estos MAOs, a esta enzima que nos degradaba. Y como ya no hay nadie que nos degrada a los neurotransmisores, hace más exocitosis y aumenta más los neurotransmisores liberados y aumenta más la excitación del nervio, ¿ok? Aumenta. Por eso tiene 4 tipos de mecanismos de acción la anfetamina. Una de ellas es inhibición de la recaptación de la adrenalina, puede ser de la noradrenalina, de la serotonina y de la dopamina, ¿ok? Ya. Siguiente. Léanlo, please. Tampoco no es tan difícil, creo esto. Mi garganta está que se muere. A ver, ¿qué dice? Es correcto en referencia a la farmacodinamia, o sea, todo el mecanismo de acción, cuando se une el fármaco, ya, de la cocaína y su actividad psicoestimulante. O sea, estamos hablando ya ahora del mecanismo de acción de la cocaína. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos estimulaba más a los nervios la cocaína? Acuérdense, la cocaína. Porque acá están poniendo de otras psicoestimulantes que no era la cocaína. Ojo. Hasta ahora ni uno me ha respondido correctamente, pero creo que es difícil. O sea, es como que una pregunta capciosa, creo, según yo. Según yo está capciosa, porque parece que todos le están confundiendo. Acuérdense cómo se estimula la célula. ¿Cómo se estimula una célula? ¿Hiperpolarizándolo o despolarizando a los nervios? Muy bien, exacto. Era lo que yo quería que marcaran. Muy bien, Stephanie. La única. Bravo. Yanela, exactamente. ¿Era B o A? Ya pues sería la A, ¿sí o no? Correcto, chicos. Acá nos dice varias opciones. Vamos a ir descartando rápidamente. Miren, agonistas alostéricos de receptor CB1, CB2 es la acción que hace la marihuana de los cannabis. Los cannabis tienen receptor CB1, CB2 que recientemente, o sea, hace poco, creo que en 1980 por ahí se han descubierto.
Así que descartamos, no es de la cocaína. Dicen bloquea la recaptación del glutamato. ¿Y qué nos hace esto? Nos aumenta el glutamato, ¿no? Pero, o sea, no. Ninguno de los psicoestimulantes aumentaba la acción del glutamato. Nos aumentaba sea la dopamina o la noradrenalina o la serotonina, ¿no? En el sistema nervioso central. No tiene nada que ver el glutamato acá, así que tampoco es la E. Miren, hiperpolarizar las neuronas no va con psicoestimulantes. ¿Por qué? Porque los psicoestimulantes se supone que nos activan más a las neuronas. ¿Ok? Y hiperpolarizando se supone que se ocurre negativo, negativo, negativo dentro de las membranas. ¿Qué nos hace? Nos inactiva a las células. O sea, hiperpolarizar a las neuronas significa desactivar a las neuronas y más que nada esto lo vamos a hablar en depresores del sistema nervioso central. Hiperpolarización de las neuronas. Esto ocurre, por ejemplo, ¿no? Cuando se activa el receptor GABA, ¿se acuerdan? El receptor GABA A, y hacía ingresar al cloro, ¿se acuerdan? Al ion negativo, ¿no? Cuando ingresa el ion negativo dentro de la célula, ¿qué ocurre a la célula? Se hiperpolariza. Se hiperpolariza, que significa que dentro de la membrana plasmática ocurre negativo, 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 negativo. A eso le llamamos hiperpolarización de la membrana plasmática y, por lo tanto, hiperpolarización de las neuronas, ¿ok? O sea, nos inhibe la acción de las neuronas, la hiperpolarización. Así que también la B no lo es. ¿Qué nos dice? Antagonistas de receptores de dopamina. No, ninguno de los psicoestimulantes tenía acción de antagonizar a la acción de la dopamina. ¿Así? ¿Qué nos queda? Despolarización de las neuronas, ¿ok? Cuando se despolariza las neuronas, se activa las neuronas, o sea, es una parte del mecanismo de acción que hace la cocaína, ¿no? Ahí vamos a recordar más qué hacía la cocaína. La cocaína tenía una propiedad de reforzamiento, así como el cannabis, así como la marihuana, así como la anfetamina, el alcohol, todos tienen propiedad de reforzamiento. ¿Eso qué significa? Que nos activa el sistema mesolímbico, ¿no? Que tiene que ver con nuestros sentidos. Tenemos acá el sistema mesolímbico está hecho por el sistema, las vías dopaminérgicas que juntaban, ¿no? El área ventral tegumental con el núcleo accumbens, o también llamado el núcleo acuminado. Todo esto están coordinando las vías dopaminérgicas que tienen secretan, ¿no? Neurotransmisores, que es la dopamina, ¿sí o no? Estos cocaína o los psicoestimulantes lo que hace es aumentar la cantidad de cocaína en estas vías, en el sistema mesolímbico y activarnos más y que nos ocasiona irritabilidad, nos puede aumentar la impulsividad, nos hace demasiado alegres y hasta nos puede ocasionar ansiedad a veces, ¿no? Por excitarnos demasiado. Ya, eso es todo. Y bueno, más específicamente la cocaína, al igual que la anfetamina, tiene una acción de bloquear a los transportadores de dopamina, ¿no? A la recaptación de la dopamina. Acá se une la cocaína en el receptor, en el transportador que hace recaptación de la dopamina y nos aumenta la dopamina acá porque ya no puede recaptarse en la neurona presináptica y se une más dopamina en los receptores y aumenta la intensidad del efecto. O sea, nos despolariza más y más la neurona, ¿no? Despolariza, despolariza, despolariza y se activa más la neurona y aumenta la activación de los sentidos. Ya, esa es una acción de la cocaína. Y no solo la dopamina, ¿no? O sea, es más específico de la dopamina, pero también puede inhibir la recaptación de la noradrenalina. Siguiente, para los procedimientos quirúrgicos se prescribe el uso de múltiples fármacos, ya hemos dicho, ¿no? La anestesia multimodal, digamos, para producir una anestesia de profundidad completa y adecuada. ¿Cuál de los siguientes fármacos endovenosos es un anestésico disociativo de corta duración y con potente efecto analgésico? Este ya es memoria, chicos, porque hemos hablado justo a esta palabrita. Disociativo, anestésico disociativo. Era el único fármaco anestésico endovenoso que hemos hablado de ese término. Ya no tengo mi té. Quiero mi té. Muy bien, correcto. Sí, era el único que hemos hablado de disociativo. Exactamente.
Tú eres Viviana. Correcto. Muy bien, Viviana, lo respondiste bien rápido. Jocelyn también. Silvana también. Muy bien, excelente. No. Ya. Mira, acá hay hasta fármacos que no hacen anestesia, ¿ah? Así que podemos descartar también. Hasta yo les quisiera preguntar cuál descartar, ¿no? Pero como no hay tiempo, y eso que estamos en la pregunta 14, nos faltan 5 preguntas, pero creo que ya les voy a dar el pase a Alexander para que haga sus preguntas, porque si no, no acabamos nunca, chicos. Nos vamos a pasar más de las 1 de la tarde y no quisiera hacer eso con ustedes. ¿Una? Bueno, todavía hay tiempo. No, esta no hay. Ya, algunos me respondieron bien porque se acordaron seguro de justo de esa palabra. Y es así, chicos, los profesores es como que a veces rebuscan la pregunta en, no sé, puntuales, ¿no? En palabras puntuales, como anestésico disociativo de corta duración. O sea, es el único que hemos hablado de eso. Karina, muy bien. Ay, quiero agua. A la siguiente me traigo agua, ¿ya? Mientras que responden. Ya, mira, primero que nada nos da fármacos que podemos descartar en una. Fentanilo, acabamos de decir que es un opioide, no es un anestésico endovenoso, así que falso, lo borramos al toque. El tiopental es un barbitúrico, no hemos hablado de anestésico disociativo de corta duración. Si es de corta duración, el tiopental, ¿no? Pero no hace anestesia disociativa. Así que lo cortamos. Propofol tampoco, ¿no? Es un anestésico endovenoso más usado, pero no hemos hablado. O sea, simplemente así había en la teoría esta palabrita anestésico disociativo de corta duración y se usa en la inducción de la anestesia, ¿no? En casos especiales como en las personas con hipertensión arterial, en asma, con shock o en los niños. Es muy bueno para amistad en los niños también. Y en los niños con problemas asmáticos, con problemas de broncoconstricción, justamente porque este ketamina, este anestésico endovenoso, no hace broncoconstricción, porque hay algunos que hacen broncoconstricción. Ya, ¿qué más les quería decir acá? Ya, no hay. Ya, esta se puede, hemos dicho que se puede administrar por varias vías, endovenoso, intramuscular o rectal. Y acuérdense, son de los barbitúricos. Los barbitúricos, ¿no? Como el tiopental, el metoxital, el tiamiral, son barbitúricos que funcionan como anestesia, Y alguien más me dijo, creo que el fenobarbital me dijiste. La compañera Viviana, no. No sé quién me habló de anestesia. Ah, ya. La compañera, sí, Viviana creo. Sí, Viviana. Nos comentó que su profesor de laboratorio, hay que compartir, ¿no? Siempre los conocimientos con varias gente, que el fenobarbital, no, el pentobarbital, ¿no? Que está acá de corta duración, el pentobarbital también tiene un efecto anestésico, pero no tiene un efecto analgésico, ¿ok? Por eso se tiene que administrar con un opioide generalmente, los que no tienen efecto analgésico, perdón, al igual que el propofol, ¿no? El propofol nos dice es un anestésico endovenoso, porque hay endovenoso y por vías aéreas, y este no tiene un efecto analgésico, o sea que cuando podemos estar dormidos, podemos estar inmóviles, pero podemos sentir dolor. No nos ha evitado la nocicepción, así que tenemos que agregarle un opioide fuerte, como el fentanilo, para podernos hacer nocicepción, ¿ok? Y el midazolam no tiene nada que ver porque son las benzodiazepinas que no lo usamos como anestésicos, ¿ok? Falso, 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 falso. Y nos queda la ketamina, ¿no? Que nos dice que es un anestésico disociativo de corta duración. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes describe mejor un fármaco que bloquea la acción de epinefrina en sus receptores al ocupar aquellos receptores sin activarlos? Este está fácil también. Sin activarlos y ocupa los receptores. Ocupa el receptor sin activarlos. No tiene actividad intrínseca. Voy por agua. Van respondiendo. Me voy a llevar el celular.
Ya me traje mi agua. A ver, ¿qué nos dice? Miren, un punto. Bloquea la acción de la epinefrina. Ya no puedo decir. La epinefrina en sus receptores, los ocupa los receptores y no los activa. ¿Qué tipo de antagonismo es este? Ya les he hablado. Y todos me están respondiendo, chicos, no. Hasta ahora nadie me ha respondido correctamente, ¿ah? Ay, no, van a ser la una. Muy bien. Carmen, creo. Que me respondió correctamente. Carmen Carlín. Ya. Acabamos de hablar de los antagonistas competitivos y los antagonistas no competitivos, chicos. Y ambos pertenecen al grupo de los antagonistas farmacológicos, ¿ok? Los fármacos antagonistas competitivos competían por el sitio de unión del receptor. O sea, el antagonista competitivo se une al receptor y no ocasiona efecto. Miren, el agonista y el antagonista compiten por el mismo lugar de la unión del receptor. Y en el caso de los antagonistas, no tienen actividad intrínseca. A eso se refiere que no los activa a los receptores. Un ejemplo, habíamos hablado de la noradrenalina y de la fentolamina. ¿Ok? Mira, acuérdense de la curva, ¿no? Dosis-respuesta. Cada vez que administramos más antagonistas, necesitamos más agonistas para tener un mismo efecto máximo, y así que se va desviando hacia la derecha y hacia la derecha. Esto ocurre en los fármacos antagonistas competitivos. O sea, todos los que me dijeron la A no lo es, porque están diciendo antagonistas no competitivos, los que no se unen al receptor. Acuérdense, los no competitivos no se unen al receptor y se unen, por ejemplo, ¿no?, a un sitio alostérico o a otro lado del receptor, etc. Los fisiológicos, químicos y agonista parcial ya lo hemos explicado. Siguiente. ¿Cuál es el anestésico inhalado que por su menor acción irritante de las vías aéreas, aroma agradable y rápido efecto anestésico es la mejor opción en la inducción anestésica general en los niños? Este está en su teoría. Yo no lo he explicado, pero sí lo decía, y como les dije, es una pregunta rebuscada, según yo. Es más o menos memoria también. Pero sí hemos hablado que este fármaco era uno de los que tiene una inducción muy rápida. Creo que termino con este y ya les dejo las diapositivas, chicos, y les doy pase a Alessandra para no pasarnos de la hora, o les sigo, no sé. Muy bien. ¿Cómo se acuerdan? Jocelyn, Silvana, correcto. Karina también. Muy bien. Acuérdense, ¿no? ¿Qué significa tener una inducción rápida, un efecto potente? Ya. Vamos a ir respondiendo, ¿no? Para no pasarnos de la hora. Creo que sí. Ya. Igual no falta mucho, faltan 3, creo. Ya, muy bien, bastante nos ha respondido Sevoflurano. 1, porque la teoría lo dice tal cual. Miren, acá dice, agente de elección para la inducción inhalatoria rápida y suave, no irritante y de olor tolerable. Puede ser usado en niños y adultos, sevoflurano, ¿no? A comparación del isoflurano y desflurano, los dos son irritantes. Este es el mayor irritante de desflurano y este también es irritante durante toda la inducción inhalatoria, ¿no?
Acuérdense de todos estos fármacos que eran inhalatorios. En este caso ya ninguno es endovenoso, ¿no? El desflorano, óxido nitroso, isoflorano, sevoflorano, halotano. Todos son anestésicos inhalatorios, ¿no? Que nos dan así. Ya, acuérdense del coeficiente de partición que nos daba qué tan rápido nos induce a la anestesia, qué tan rápido nos dormimos. Acuérdense del coeficiente de partición, ¿no? A comparación por ejemplo, del halotano, este tiene una inducción súper lenta, por eso, por ejemplo, acá ya podemos descartar el halotano, ¿no? En lugar de leer todo esto, podemos descartar el halotano porque nos acordamos que tiene una inducción lenta, porque tiene 2.54 de coeficiente de partición. En cambio, cuando tiene poquito, ¿no? Coeficiente de partición, ¿no? En el caso del desflorano, sevoflorano, tiene mayor rapidez en la inducción, o sea, nos duerme rapidito. La coeficiente de partición, ok, acuérdense. Y otro término que era la concentración alveolar mínima, que nos dice lo mismo que la dosis de las dosis efectivas 50. Acuérdense, es igual que decir no qué tanta potencia tiene el fármaco. A menor CAM, a menor concentración alveolar mínima, significa que tiene mayor potencia, acuérdense. El óxido nitroso, por ejemplo, tiene muy poca potencia porque necesita un montón de CAM, o sea, necesita un montón de concentración en el alveolo para que haga un efecto. En cambio, por ejemplo, ¿no? El metoxiflorano o el halotano, hasta el sevoflurano, tiene mayor potencia a comparación del óxido nitroso. Pero el óxido nitroso nos ayudaba un montón, ¿no? Como un fármaco, digamos, como que agregante, ¿no? O sea, en la anestesia multimodal, habíamos dicho que se podía administrar varios tipos de fármacos. Y una forma de administrar también es administrar varios tipos de anestésicos inhalatorios. Podemos administrar con el sevoflurano y el óxido nitroso, podemos administrar el isoflorano y el óxido nitroso y así aumentar la potencia de estos fármacos inhalatorios gracias al óxido nitroso, porque acá nos dice, con el óxido nitroso administrado en conjunto, nos disminuye el CAM. ¿Y qué pasa cuando nos disminuye el CAM? A menor CAM, mayor potencia del fármaco, ¿ok? Y hemos visto, ¿no? Este cuadro de resumen, ¿no? De todos los anestésicos inhalatorios que tenemos que tener en cuenta para el examen. El éter, el halotano, el florano, isoflorano, sevoflurano, desflorano y óxido nitroso. Todos estos. Y sí, habíamos dicho que el que tiene mayor inducción y que tiene menor tiempo de inducción, ¿no? Y el que induce más rápido era el sevoflurano. Así que con esto también lo podía haber sacado. Pero no, el que no era irritante nos dice la teoría, ¿no? El que no es irritante, el único era el sevoflurano, ¿no? Que lo podemos usar en niños. Es de elección para los niños, el sevoflurano. Siguiente, vamos a hacer otro de los AINES. Ya, chicos, estoy esperando. Y eso, mira, encima me parece que hay una respuesta para esta, porque ya sabemos, hemos estudiado esto nosotros, somos cracks, y nos acordamos de una imagen que nos decía cuál era más gastrolesivo y por qué. ¿Por qué era más gastrolesivo a comparación de los demás? Pero los profesores me parece que no pusieron esta imagen en la teoría o no lo explicó bien la teoría y tuvieron que validar todas las preguntas. Así que la respuesta es todas las preguntas, pero no es correcto, ¿no? Porque no todas las preguntas no, el más gastrolesivo no son todos. Pero validaron toda la pregunta. Exacto, el ketorolaco es el más gastrolesivo dentro de los AINES, según la imagen que hemos visto en la teoría. Muy bien. Carmen, no, Viviana. Muy bien, Viviana. No, Viviana, ¿no? Claro, Viviana. Muy bien, Viviana, ese es el más gastrolesivo, pero no está acá. Dice ketoprofeno, cuidado, no te equivoques.
Ah, supongo, o sea, tal vez quisieron decir ketorolaco en los profesores. Pero ahí decía ketoprofeno, o sea, yo copy-paste el examen, así que. Hoy sí, pero bueno, vamos a repasar una imagencita que habíamos visto en la teoría, bueno, en lo que yo había hecho. La respuesta correcta, digamos que es el meloxicam, si es que comparamos entre estos fármacos. Si acá hubiera dicho ketorolaco, si ese hubiera sido la respuesta correcta, ¿no? Le hubiéramos añadido acá el ketorolaco, como en la clase sincrónica, que lo añadió el profesor, y acá la C hubiera sido lo correcto, pero no dice ketoprofeno. Y a comparación del ketoprofeno, el meloxicam es más gastrolesivo. Porque ya sabemos por qué es más gastrolesivo o no los AINES, porque ya sabemos que un tipo de clasificación de los AINES era la selectividad, ¿sí o no, chicos? La selectividad que tiene hacia el inhibir el COX-1 o hacia inhibir el COX-2, ¿sí o no? Por eso cuando es más selectivo al COX-1 es más gastrolesivo. ¿Por qué? Porque los inhibimos al COX-1 que está en la mucosa gástrica y el COX-1 en la mucosa gástrica nos libera a prostaglandina E2 y esta prostaglandina E2, ¿qué hacía? Nos inhibía la secreción excesiva de el líquido gástrico, ¿no? Del ácido gástrico, y así nos evitaba que haya demasiado ácido y nos dañara la mucosa. Pero como inhibimos a este COX-1, que está en la mucosa gástrica, que nos protegía, ¿no? Que tenía un efecto protector en el estómago, como se inhibe gracias al AINES que le administramos, hay una gastrolesividad, porque ya hay aumento de la secreción del ácido clorhídrico, digamos. Y eso podríamos ver si es más selectivo al COX-1 o si es más selectivo al COX-2. En este caso, los que son más selectivos al COX-1 son más gastrolesivos, ¿ok? Y tenemos acá, miren, primero está el ketorolaco, el que es más hacia la COX-1, ¿no? Acá tenemos más selectivos al COX-1 y más selectivos al COX-2 en este grafiquito. Y el ketorolaco, correcto, muchos me han dicho ketorolaco, como Alexandra. Muy bien, el ketorolaco es el más gastrolesivo. Muy bien, me encanta que se acuerden de esas cositas. Pero bueno, después viene el ketoprofeno, según esta imagen, la indometacina, le sigue, después, ¿qué más? Hemos dicho que el ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? El ibuprofeno generalmente está en el medio. Me parece que no es ni selectivo al COX-1 ni selectivo al COX-2, como que intermedio, al igual que el naproxeno, ¿no? Que está por acá, o el paracetamol, digamos, o el salicilato sódico, ¿no? Estos están como que en el medio. Y el meloxicam, que no lo menciona en este gráfico, pero lo mencionamos acá, el meloxicam le sigue al ketorolaco, piroxicam y meloxicam, y está más gastrolesividad que el ketoprofeno, así que le puse acá, le añadí yo. Se puede aprender también esto por si les viene otra vez en el examen y ponen meloxicam. Ya, y también podemos hablar de los fármacos que son más cardiolesivos, que nos daña el sistema más cardiovascular por la selectividad al COX-2. Les puede preguntar esto ahora, o sea, ya no les pregunta sobre gastrolesividad, sino les pregunta cardiolesividad, ¿no? Aunque es menos frecuente. El que es más cardiolesivo, en este caso, según la teoría, que sí es una imagen de la teoría, es el diclofenaco. Después le sigue el etoricoxil, los celecoxil, el ibuprofeno y al final el naproxeno. ¿Por qué? Porque son más selectivos al COX-2. ¿Ok? Ya. Siguiente. Ya va. Terminamos con estas dos y me voy. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los beta bloqueantes? Beta bloqueantes, acuérdense. ¿Qué hace un fármaco antagonista del receptor beta? Primero que nada tienen que acordarse qué hace el sistema nervioso simpático, qué hace el receptor beta, tenía beta 1, beta 2, beta 3, qué hacía, y como no nos dice es que tiene una selectividad, ¿no? Hacia el beta 1 o el beta 2, se supone que están hablando en global. Y ya, ¿qué hacen los beta bloqueantes? Los antagonistas de los beta. ¿Qué hace?
Muy bien, Jocelyn. Ese es. Lo siento, mi garganta hasta que se muere. Con las justas doy. Stephanie también muy bien. Ah, creo que les voy a escribir mejor en lugar de decir. Ok. Ya, no veo que me respondan, creo que se han dormido ya, se han cansado. Vamos a tener un break antes de pasar a las otras preguntas, que todavía estamos en las 18. Ahí son 40 preguntas, no sé si quieren seguirlas o quieren irse a dormir o a comer. Ya, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los beta bloqueadores? Acordémonos, repasemos los betas 1 y 2. El beta 1 agonista primero aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la fuerza de contracción. Los beta 2 hacían vasodilatación, hacían relajación del útero, hacían relajación de los bronquios y nos dilataban, y hacía también la glucogenólisis. En los beta 3 nos hacía lipólisis, acuérdense de eso, ¿ok? Ahora, si antagonizamos, acá nos dice beta bloqueadores, o sea que son antagonistas de los adrenérgicos beta. ¿Qué hace? Se vasoconstriñe, o sea, va a haber una vasoconstricción, va a haber contracción del útero, parto prematuro, nos da contracción de los bronquios, nos constriñe los bronquios, nos achica, ¿no? Los bronquios. No ocurre la glucogenólisis, nos disminuye la frecuencia cardíaca y nos disminuye la fuerza de contracción. Eso ocurre cuando bloqueamos, ¿no? Los efectos contrarios de estos efectos. ¿Qué era lo que teníamos que cuidarnos cuando agregamos antagonistas beta no selectivos, ¿no? Porque acá nos dice que es no selectivo. Cuando no nos da información de la selectividad, significa que es no selectivo. ¿Qué ocurre? Nos ocurre broncoconstricción. Es peligroso por eso en los pacientes de asma y EPOC, porque puede exacerbar la broncoconstricción, ¿ok? Pero es muy bueno para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Nos puede disminuir la presión arterial, puede servir para arritmias y prevención de ataque cardíaco, etcétera. Pero más que nada es mejor dar beta 1 selectivos, ¿no? Que es disminuye, ¿no? El gasto cardíaco. Porque cuando es beta 2 o beta bloqueantes no selectivos, en este caso como el propranolol, muy, digamos, representante, ¿no? De los beta bloqueadores, o el pindolol, tenemos un efecto, no podemos administrar a los asmáticos. A los que no son asmáticos, chévere, todo normal, ¿ya? Sirve para, ¿no? La angina de pecho, las arritmias, sirve para todo eso. Pero a los asmáticos les afecta, tiene un efecto vasoconstrictor. No, broncoconstrictor. Broncoconstrictor. Ya. Última pregunta de mi parte, porque falta la parte de Alessandra. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa características de tipo farmacodinámicas que debe poseer un fármaco para producir una respuesta farmacológica?
Sí, esto como lo hemos hablado varias veces, creo que ya todos van a responder correctamente. Hasta ahora todos los que me han respondido están bien. Muy bien, chicos, chicas, Silvana, muy bien. Todas. Las que me respondieron están bien. Ya, y los que no creo que se han dormido. Chicos, despierten. Faltan más preguntas. Falta la mitad todavía. No sé si lo quieren seguir o lo quieren dejar acá. ¿O? También puede ser una opción. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa características del tipo farmacodinamia, que debe poseer un fármaco para producir una respuesta farmacológica? Tenemos a la C, que es la correcta, tener afinidad, ¿no? Un fenómeno que necesitamos evaluar en los fármacos. La selectividad, ¿no? Otro fenómeno acá. Y poseer una eficacia, ¿no? Que sea eficacia mayor o 1, ¿no? Digamos, eficacia 1, que tenga actividad intrínseca al fármaco, al receptor, perdón, que tenga actividad intrínseca. Creo que ya sería todo. Los demás no tiene que ver nada. Miren, acá dice igual a 0, o sea que no tiene actividad intrínseca. No necesariamente presenta afinidad con un receptor, pero sí tiene actividad intrínseca, o sea, no tiene que tener afinidad, si no, no se une. Acá dice no ionizado, liposoluble, ser tamaño pequeño, no ionizado, liposoluble. Estas son características farmacocinéticas, ¿sí o no? Ser tamaño chiquito, los que son no ionizados o ionizados, los que son liposolubles, hidrosolubles, son características para que sean mejor absorbidas el fármaco, pero estamos hablando de la farmacodinámica, así que descartado totalmente. Y además, cuando son más liposolubles, son más absorbidos. Cuando son ionizados, no ionizados, claro, son más absorbibles, y cuando son tamaño pequeño sí son más absorbibles. Esa es la farmacocinética, ¿sí o no? Muy bien, chicos, terminamos con nuestras preguntas. Ahora le toca a Alessandra, pero no sé si quieren seguirla porque ya estamos 1 hora y media, creo, o 2 horas acá. Los que estuvieron desde